Bueno, empezamos entonces resumiendo lo que hemos dicho hasta recién, que estábamos hablando de el plan como un camino hacia el futuro, y habíamos hecho un pequeño análisis del tema, y ahora estamos con el concepto de Alfred Sloan. Y pregunto si alguien le dice algo. Yo les aclaro, porque alguien me dice que el MIT es una universidad. Bueno, el MIT sí, es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, está integrado de alguna manera a la Universidad de Harvard, y si ustedes van por ahí se van a encontrar que Alfred Sloan ha aportado mucho dinero a esa universidad, y por lo tanto el MIT lo tiene como destacado fundador o aportante de la universidad, del MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién fue Alfred P. Sloan? ¿Qué hizo? Porque estamos en el año 2021, y si yo les digo que él trabajó 100 años atrás, y no en este país, sino en otro, pero un país que hace 100 años, un poquito menos de 100 años, un día de compras, un viernes negro, ocurrió un desastre, cayó la bolsa de Nueva York. Y empezó la crisis más importante. Eso pasó a fines del 29, la crisis del año 30 fue muy importante, del siglo pasado, por supuesto, hace 90 años. Entonces había muchas empresas americanas del norte en quiebra. Y Alfred P. Sloan empezó a comprar empresas. Se ve que tenía una bolsa de dólares importante, y compró. Compró aquí, compró allá, compró empresas automotrices. Y entonces tenía una serie de empresas. Alfred P. Sloan es el fundador de General Motors, o sea, de Chevrolet, que todavía andan por las calles de los Chevrolet y muy bien, ¿no es cierto? El otro día apareció nadando o flotando por el río, hace 2, 3 o 4 días, un ex saxofonista de una banda de rock que se llamaba Los Fabulosos Cadillacs. Bueno, en este caso, este muchacho ha cometido delito luego de actuar en esa forma. Parece que llevaba una carga de droga en una lancha por el río. Pero más allá de esto, Los Fabulosos Cadillac. Y el Cadillac es la marca top de Alfred P. Sloan. Es decir, él produjo un concepto que se estudió durante muchos años y al día de hoy se sigue usando, que es el concepto de segmentación del mercado. Segmentación del mercado. Es decir, cuando él compró las empresas, no las integró en una gran empresa única. Porque si vos tenés un elefante, el elefante es muy lindo, lamentablemente en Argentina no los podemos ver más en el zoológico. No sé si hay ahí por Camino Escobar, en el nuevo zoológico, creo que no hay elefantes, es una lástima. Pero el elefante es muy lindo para conocer lo que es un animal, para el ser humano, ver un elefante, ver una jirafa. Pero el elefante no se puede mover mucho, corre, sí, pero no es muy habilidoso en los detalles, porque es gordo, ¿viste? Grandote, musculoso, el animal más grande que hay sobre la Tierra. No puede haber un animal más grande que el elefante en la Tierra. Los dinosaurios fueron extinguidos, eran reptiles, no podían saltar. Entonces, vos no podés tener un elefante. ¿Qué hizo? En vez de constituir una gran empresa única con todas esas empresas, no. Las compró y las manejó como empresas, de alguna manera, descentralizadas. Cada empresa tenía un segmento del mercado. Y entonces el mercado tenía Chevrolet. Chevrolet es el coche del pueblo, el Volkswagen alemán. O sea, es la marca más general, un buen coche.
que puede tener también distintas gamas, distintos modelos. Muy buen coche, pero sin lujo. Y después le fue poniendo a las demás distintas empresas. El modelo americano en esa época norteamericano era que el coche lo cambiabas todos los años, le cambiaban un farolito, era una cosa así. Entonces había coches con más farolitos, con menos farolitos, con más lujo, con menos lujo, y entonces, si no me equivoco, más o menos la gama era una empresa para Chevrolet, otra para Pontiac, que era un poquito más lujoso que Chevrolet, otro para, creo que Oldsmobile, otra para Buick. El Buick era muy lujoso, y el más lujoso de todos, el Cadillac. Por lo pronto Ford tiene el coche más lujoso, que es el Lincoln, y es el que en otra época usaba el presidente de los Estados Unidos. Hasta el año pasado usaba la Bestia, una especie de 4x4 impresionante. Pero en otra época usaba esos coches blindados. Bueno, entonces, en síntesis, esa es la estrategia de segmentación. Apuntar a una parte del mercado. Como él lo asoció con la divisionalización, y es el antecedente de todas las empresas de nivel mundial que hay hoy, en los cuales la división del trabajo es por territorio y por producto, y entonces tenemos sociedades jurídicamente establecidas en distintos territorios, pero que dependen de otra sociedad, que es la sociedad matriz. Bueno, eso mismo empezó con Alfred Sloan en ese momento. Bueno, volviendo entonces a nuestro gráfico, volvemos a compartir pantalla. A ver si lo logramos. Estamos esperando. Ahí viene. Nuestra tecnología no es la mejor. Ahí llegó. El dibujo es extraordinario. Se ve que lo hizo un genio. Bueno, chicos, ahí cortamos. Bueno, entonces, este sería el planeamiento estratégico. Vamos a ver el planeamiento táctico y operativo. Vamos a poner acá táctico. Entonces, el planeamiento táctico volvemos a decir, abarca desde la línea media para abajo parte de la organización, mediano plazo, parte de la organización, método satisfaciente, lenguaje natural, y el resultado tienen que ser programas y presupuestos. Y vamos a pasar ahora al planeamiento operativo. Y entonces tenemos acá corto plazo, sectores o unidades de la organización, método optimizante, lenguaje matemático, y el resultado son normas y procedimientos. Bueno, entonces veamos brevemente y repasemos aquí estos conceptos. Si hablamos de un planeamiento de mediano plazo, tenemos que pensar en posicionarnos en sector medio de la organización. Hablamos de un método satisfaciente o satisfactorio. Recuerden la diferencia que hay entre lograr lo mejor y lograr lo bueno. Se ha dicho que lo mejor es enemigo de lo bueno. Nosotros busquemos lo mejor.
pero hagamos lo bueno. Entonces, el método satisfaciente implica negociar con el contexto, implica adaptarnos también a las circunstancias, inicia hacer de acuerdo con nuestro esquema de hombre administrativo, de hombre que tiene, o ser humano, que tiene un conocimiento limitado, racionalidad limitada. Entonces tenemos que manejarnos en forma suficientemente buena. Por eso el lenguaje que utilizamos ya es el lenguaje natural. Nosotros, el planeamiento táctico, administrativo, se maneja con el lenguaje de todos los días. El castellano, que nosotros usamos, que es nuestro lenguaje natural. Ustedes saben que el lenguaje natural es un lenguaje que tiene diversas connotaciones. Por de pronto tiene la connotación afectiva. Hay términos que son peyorativos y otros que son mejores de usar y otros que son neutros. Entonces, usamos este lenguaje natural y además lo explicamos, porque como hay equívocos, tiene que haber explicaciones y además hay redundancia. ¿Por qué hay redundancia? Y porque los seres humanos necesitamos la redundancia para recordar. Si no, no recordamos. Compré una computadora el otro día, una laptop, aprovechando que todavía se compra con el dólar oficial y en cuotas. Y es una laptop y tiene 1 tera, ¿viste? 1 tera de memoria. Pero, y RAM tiene, creo que 8 GB RAM. Entonces, para nosotros tener 8 GB RAM es imposible para el cerebro del ser humano. Entonces, nosotros nos manejamos con un criterio de redundancia en el lenguaje natural. Y el resultado de este tipo de planeamiento es programas y procedimientos. Quiere decir que son planes más detallados que los planes estratégicos. Un ejemplo de programa es el programa de esta materia. Cuando yo estudiaba, le dábamos mucha importancia al programa, porque el programa estaba establecido y después uno daba la materia final con cualquier profesor, con lo cual tenía que seguir muy bien el programa para defender el punto de vista del alumno contra cualquier profesor. Hoy día, como hay un curso y hay muchos cursos, uno generalmente se maneja con el cronograma que da el profesor en el curso. Por más que el programa lo seguimos, los profesores lo tenemos en cuenta para seguirlo. Es una forma de coordinación horizontal, un vínculo lateral. Bueno, ese es un programa. La característica fundamental del programa es que tiene que ser cumplido en un tiempo determinado. Un programa de computación tiene un tiempo para ser cumplido. Yo aprendí el Zoom. Si el Zoom tarda mucho, no sirve más. Entonces, el programa tiene un tiempo, un plazo. Tanto el programa de la facultad, como un programa de computación, como cualquier programa dentro de la empresa. Si hay que hacer algo para participar en un congreso, hacemos un plan de ir a un congreso, hacemos un programa, un cronograma de cómo lo vamos a cumplir y también vamos a incorporar un presupuesto. Y el presupuesto es un plan expresado en términos monetarios. Tengamos en cuenta esto. No como me decía a mí un jefe de servicio administrativo en una organización descentralizada del gobierno en la época en que yo era muy joven, recién graduado y era jefe de presupuesto. Y me decía, no, contador, presupuesto es presuponer, ni siquiera es una suposición. Y no se preocupe, porque acá en mayo vamos a cambiarlo y en septiembre también. O sea que el presupuesto no le demos importancia. Así nos fue como país con ese pensamiento, porque el presupuesto es un concepto que en inglés se llama budget, y no presupuesto, presuponer, preimaginarme, y significa un plan de acción. Pero ¿de dónde surge eso?
pero medido en términos monetarios. ¿De dónde surge el origen de los presupuestos? Ustedes recuerden que Inglaterra tenía colonias y tenía cierta organización para las colonias, porque tenía su propia compañía de Indias. Algo parecido tuvieron los españoles con la Compañía de Indias Occidentales, con asiento en Sevilla. Pero la inglesa tenía la característica de que había compañías dedicadas a eso. Y entonces, el budget tenía cada compañía tenía que hacer un presupuesto para llevar adelante los gastos que implicaba la administración durante el próximo año. Y de ahí surge el presupuesto, el uso más generalizado del tema presupuesto. Y normalmente se aplica presupuesto al cálculo de ingresos y egresos, de recursos y gastos de una organización pública o de un estado, de un país. Entonces ese es el presupuesto nacional. Bueno, la empresa también tiene que manejarse con presupuesto y cualquier actividad tiene que tener un presupuesto. Por eso cuando yo estudié mi primera materia de contabilidad, la contabilidad venía con dos conceptos. Por un lado, la contabilidad histórica y por otro lado, cómo vamos planteando que ese concepto o ese rubro va a estar el año siguiente, el presupuesto futuro de ese gasto, de ese rubro actual, ¿no es cierto? Así lo enseñaba el profesor Arévalo, que ahora cuando el año que viene vuelvan a las clases y van por el centro, algún aula va a haber dedicada al profesor Arévalo, que fue profesor titular de contabilidad, ¿no es cierto? Bien, no lo conocí personalmente, pero lo explicaba sus discípulos en la época en que yo ingresé a la facultad, hace muchos años. Bueno, estaba el libro, sí usábamos el libro del profesor Arévalo. Bueno, budget, entonces, presupuesto. Eso es propio del planeamiento táctico, porque el presupuesto cambia, porque los números cambian. Se ha dicho que el dólar se está devaluando. Sí, se está devaluando, es verdad. Pero si entra en guerra, se va a devaluar más. Por ahora no hay guerras, así que estamos bastante tranquilos con este tema. Bueno, vamos al nivel operativo. El nivel operativo implica corto plazo, implica sectores de la organización, y acá sí, el método es optimizante. El método es conseguir lo mejor. En el caso anterior habíamos dicho resultados satisfactorios. Acá buscamos lo mejor. ¿Pero por qué buscamos lo mejor? Porque lo buscamos acotadamente en un sector pequeño. Entonces ahí usamos la racionalidad y usamos el lenguaje matemático. Y acá también se plantean normas y procedimientos. Es el resultado de este tipo de planeamiento. Bueno, también es importante que no olvidemos la interacción que tiene que haber entre todos los aspectos que acabamos de mencionar. Y vamos a dar jerarquía y vamos a dar además sistemas, diciendo que todas las partes son sumamente importantes en la organización. Es decir, que debe estar bien hecho tanto el plan como el control del plan, la revisión. Entonces, veo que estoy de alguna manera con poca gente que sigue conectada en forma visual. Así que vamos a esperar un poquito a ver si logramos que prendan todos sus cámaras. Vamos entonces a
a plantear bien este concepto. Enseguida estoy con Martina, que me prendió la... no, no es así, era una... Me parecía que me había levantado la mano, pero no. Bueno, decía entonces, con respecto a tres palabras que se pueden vincular con planeamiento, que es la palabra sabiduría y la palabra variables controlables y no controlables. Entonces, se ha dicho que la sabiduría es la capacidad de poder, poder tener, digamos, una capacidad para dividir el mundo entre aquello que depende de nosotros y aquello que no depende de nosotros. Entonces, esto requiere realmente sabiduría. ¿Qué depende de mí? ¿Qué no depende de mí? Hay cosas que son claras, que dependen de mí, como prender la cámara. Y otras que no son tan claras si depende o no depende de mí. Ahí está la sabiduría. Pero el tema de la sabiduría incluye ocuparme de lo que depende de mí, de lo controlable por mí, y no preocuparme por lo que no depende de mí. Entonces acá tenemos entonces este concepto y esta vinculación de sabiduría con planeamiento. Es decir, nosotros nos ocupamos de todo lo que depende de nosotros. Lo que no depende de nosotros, no podemos ocuparnos. Entonces, vamos a decir entonces en este tema que el planeamiento estratégico, repito, es un camino del presente al pasado, pero no es un camino que lo vamos a hacer mañana. No, es un camino que hay que empezar hoy, porque tiene que ver con el resultado futuro de nuestras actividades presentes. Entonces, es algo que hay que empezar ya, ahora, porque no podemos dejarlo para después, porque si lo dejamos para después los resultados van a ser distintos normalmente. Y vamos a cerrar este pequeño esquema con 4 tipos de planeamiento, 4 orientaciones hacia el planeamiento, como son el planeamiento inactivo, el planeamiento reactivo, el planeamiento proactivo y el planeamiento interactivo. Si alguien quiere, empiece cualquiera de los 4, me da su definición o su concepto o qué le parece. Por ejemplo, Caro, si yo le digo planeamiento inactivo, ¿qué opina? La verdad... Hay que leer a Russell Ackoff, A-C-K-O, Ackoff. Léanlo, que bueno, le va a gustar. Hay mucho material en la web sobre eso. Inactivo significa que el futuro que yo quiero, que yo aspiro, porque el planeamiento tiene que ver con crear el futuro. Entonces yo digo, el futuro que yo aspiro es el presente. Es como están las cosas hoy. Entonces no hago nada. No hagan ola. Trato de hacer lo menos posible. Cumplí 17 años y yo dije, no, yo juego al rugby, estoy fuerte, tengo novia, no necesito más nada. Así que que continúe siempre así, pero no puedes continuar a 17, va pasando el tiempo. Entonces tenés que cambiar los planes, ¿no es cierto? El planeamiento inactivo
es tratar de que las cosas queden como están. Sabemos que no hacer nada implica retroceder. O sea, tenemos que actuar. Segundo, el planeamiento reactivo es pensar que el futuro es en realidad un momento del pasado en que las cosas estaban mejor. Entonces, si decimos, no, estaban mejor en el pasado, el esfuerzo va a estar volcado a volver al pasado. Por eso hablamos de reacción. Volver a un pasado en que las cosas estaban mejor. El planeamiento proactivo, en cambio, busca un futuro mejor, pero distinto del presente y del pasado. Y luego se habla del planeamiento interactivo. El planeamiento interactivo es aquel en el cual participamos todos. Es decir, porque se ha dicho que más importante que obtener resultados a través del planeamiento y de la planeación y de ponerse la camiseta, es que todos estén a cargo de esa actividad de planeamiento en la organización. Por eso es importante amplia participación para obtener los resultados. Pensemos en ese modelito o en ese ejemplo, que nada es, pero no quiero decir 3-0 porque a lo mejor alguien se ofende, pero un equipo de fútbol tiene que actuar en equipo, valga la redundancia. Entonces, si hay uno chueco que no funciona, digamos, entonces todo el equipo se va a resentir. Entonces, en una empresa pasa eso, entonces tiene que estar todo el mundo encargado del planeamiento, todo el mundo respondiendo por la eficiencia y por la actividad común de la organización. Entonces, volviendo al tema, veamos el índice de Dupont, cómo funciona. Y entonces tenemos utilidad sobre activo, que sería la rentabilidad. Observemos que la rentabilidad es la medida de eficiencia que han desarrollado todas las empresas económicas en el mundo. Quien tiene más rentabilidad es mejor que quien tiene menos rentabilidad. Estamos hablando, por supuesto, de la utilidad económica. No estamos hablando, como hablaba Vilfredo Pareto, de la ofelimidad, que la llamaba así a la utilidad económica. No la llamaba utilidad, porque dice, hay muchas cosas útiles, pero que no tienen valor económico. Lo más útil no tiene valor económico, eso lo sabemos, ¿no? La felicidad no tiene valor económico. Tomar agua en un ambiente como el nuestro, que es abundante, no tendría que tener valor económico. El aire no lo tiene, un paisaje hermoso no tiene valor económico, tiene utilidad, pero no está incluida en la ofelimidad. Y después hay cosas malas que puede desarrollar una empresa, que son antiéticas. Y bueno, pero la economía no mide el factor ético. Entonces, por eso habla de que no sería útil. Podría incluir cosas que sean moralmente objetables y la empresa igual las lleva a la práctica. Entonces, tenemos este concepto que se dice ya ofelimidad, pero que todo el mundo llama utilidad, pero utilidad económica. O sea que no es una utilidad en sentido absoluto. Pero bueno, la rentabilidad es la medida de la eficiencia de las empresas en todo el mundo siempre. Veamos. La empresa que tiene rentabilidad permanece, la que no tiene rentabilidad va a la quiebra y desaparece. Vamos entonces a la... Es la única medida que se ha podido desarrollar mundialmente. Si no es posible la transferencia interindividual de la verdadera utilidad. Solamente hay
algún atisbo. Esto así, ¿por qué? Porque la utilidad personal de un vaso de agua no es lo mismo para el que está en el desierto que para nosotros, que gracias a Dios todos nosotros vamos a la canilla y sacamos agua de la canilla. Y no es que viva en la canilla, está el río que la trae, lo están viendo ahí. Yo lo veo, lo tengo acá a la vista en este momento. Bueno, entonces, porque estoy en la Lucila, el año que viene estaré más en el aula. Bueno, entonces, la rentabilidad de la empresa puede deberse, y eso es importante que lo tengan, porque hoy día alguien inventó, y lo dijo por los medios de comunicación, quiero que las empresas ganen por rotación y no por margen, dijo. ¿Quién es para querer en el desastre que estamos en este momento y con todas las restricciones que hay? Muy duro decir eso, pero más allá de esa dureza en una expresión muy discutible, es verdad lo que dice Dupont. El índice de Dupont habla del margen y habla de la rotación. Si ustedes multiplican, ¿no? Acá hay que poner la X de multiplicarlo por, ¿no? Para que dé la ecuación. Entonces tenemos margen. Suponete que yo le pregunto a todos, yo compro a 100 y vendo a 200. ¿Qué utilidad sobre venta tengo? Alumnos de contabilidad tienen que saber matemática. Una simple división. Tarea para... Pero, ¿No escuché? ¿un medio no sería? ¿Quién habla? ¿Sofía? Yo, sí, Sofía. ¿Sí? No, para mí un medio, porque no sería 100 dividido 200. Sí. Ah, bueno, eso. ¿Un medio dijiste? Ah, por eso. Sí, un medio. Un medio no lo decimos, nos gusta hablar en porcentaje, no sé por qué, a los grandes, a los más grandes que yo incluso, 50%, 50%. Ahora, observa que vos, el precio de compra fue 100, el precio de venta 200. Vos, en realidad, le cargaste 100% de valor a lo que compraste. Pero no obstante, como muy bien dice Sofía, el margen es el 50%, porque lo calculo sobre ventas. Muy bien. Entonces yo tengo 50% de margen. Pero vendo una sola unidad en el año. Entonces, yo gano 50%. Ahora, para hacerlo de alguna manera, les pido que lo razonen este tema, para que darlo en clase en forma literal es un poco aburrido. Pero entonces, si vos tenés un margen del 100%, ¿no? 100% de margen, y vos invertiste en el activo, y 100% te va a dar como una relación de 200 pesos dividido de 100 pesos de utilidad dividido 200, eso te da 100%. Entonces, dije 100%, mal, 50%. 100% sobre costo, pero como muy bien dijo Sofía, 50% sobre 50% sobre ventas. Si vos tenés un margen del 50% sobre ventas y vos tenés un activo de 1.000 pesos, y vos tuviste una utilidad de 100 sobre un activo de 1.000 pesos, vos tuviste una utilidad del 10% sobre ese activo. Entonces, vos pusiste un activo a trabajar en tu kiosco, vendiste un solo producto a 200 pesos, le cargaste 100%, pero la utilidad sobre tu activo es el 10%. ¿Por qué? Porque tu activo casi no rotó.
observa cuál es la rotación. La rotación es igual a 200 pesos que vos vendiste dividido 1000, que es igual a un quinto, o sea, el 20%. Entonces, ese tema vincula el análisis económico monetario, podemos decir así, de la utilidad sobre los activos, o utilidad sobre capital, si queremos. Entonces, importante tener en cuenta estos dos aspectos. Uno que hace a la rentabilidad, que es lo que en definitiva busca cualquier empresa económica, pero que hay que vincularla con el producto y con los activos incorporados a la empresa. De tal manera que si yo tengo mayor rotación, por supuesto voy a tener una ganancia muy superior al capital invertido. Solamente con vender 10 veces ya tuve una ganancia muy importante en cuanto hace a esto, ¿no? Si lo vendo 10 veces, tengo, en vez de 10%, hay que hacer la cuenta, no es muy difícil, pero ¿a quién la hace? Si tengo 1000 pesos de utilidad dividido en 1000 pesos de activo, tengo el 100% de ganancia. Dense cuenta entonces la diferencia que hay entre un caso y el otro. Ahí sí tengo que pagar impuestos o, de última, hablar con un contador a ver cómo puedo invertir para tener alguna desgravación.